Me da mucho gusto saludarte en este día y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos y hoy vamos a estudiar Hechos, versículo 19, desde el versículo 21 hasta el versículo 41. Y aquí hay una hermosa palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Hagamos una oración. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la predicación que Dios sale a través de mi boca. Pon las palabras en mi boca, habla a través de mí. Derrama bendición, Señor Jesús, sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas que me puedan estar escuchando. Los bendigo, dales una palabra que les anime, dales una palabra que les levante, dales una palabra que les vivifique, Señor Jesús. Los bendigo y bendigo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Y aquí vamos a leer Hechos, capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, vamos a ver primero ahí una parte que me llama mucho la atención. Es que dice que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Pero dice que Pablo se propuso en espíritu. ¿Y cuántas veces te ha pasado que tú te propones algo? Regularmente nos proponemos cosas, no sé, en diciembre, ¿no? Cuando va a acabar el año y pues la gente, los deseos de fin de año. Y está ahí la gente con las uvas y los deseos y esas cosas y se proponen cosas como: ay, este año sí me voy a comprar aquel coche que tanto he querido. Este año sí me voy a atender de la salud. Este año voy a emprender un negocio. Este año voy a dejar el tabaco. Este año voy a dejar de beber. Este año voy a conseguir un trabajo. Y mucha gente se propone cosas. Y como proponerse no es algo simplemente como que se me ocurrió ahorita. Realmente cuando nos proponemos algo, es algo importante, es un plan, es un proyecto de vida. Y aquí la palabra de Dios dice que Pablo se propuso recorrer algunas ciudades y él se proponía cosas para seguir predicando la palabra de Dios. O sea, él se proponía que donde el evangelio no había llegado, él se proponía llegar a aquellos lugares. Entonces, él tenía en mente recorrer algunas ciudades. Dice aquí, se propuso ir primero a Jerusalén, después a Macedonia, Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Vamos a pasar al versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Y cuántas veces te pasa que nos proponemos hacer algo bueno y tenemos disturbios en ese empezar a hacer cosas? Tenemos problemas. Te propones empezar a orar, ¿verdad? Y dices: este año ahora sí me propongo que voy a orar. Me propongo que voy a buscar a Dios. Pero hay disturbios, hay pruebas, ¿sabes? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne. Nuestra lucha no es contra nuestros hermanos.
Nuestras luchas no son contra los vecinos. Las luchas no son contra tus clientes. La Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, es decir, contra demonios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nos proponemos orar y nos da sueño. Nos proponemos buscar a Dios y nos da cansancio. Te propones el domingo ir a la iglesia y no falta quien llega justo en la mañana cuando ya vas de salida. Entonces hay muchos obstáculos en nuestro caminar con Dios. Hay familias que están teniendo problemas, sobre todo cuando algún miembro de la familia se convierte a Cristo y todos los demás no son cristianos, lo empiezan a criticar. Le empiezan a decir el hermanito, el cura, la monja. Le empiezan a poner una serie de apodos. Entonces vienen pruebas. Tú te propones hacer algo bueno y vienen pruebas porque estás caminando con Dios. Problemas con el esposo, problemas con los hijos. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿qué tipo de problemas hubo? Versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio hacía plata de templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que ese nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Entonces, ¿cuál era aquí el disturbio? ¿Cuáles eran las pruebas que se le iban a presentar al apóstol Pablo? Dice aquí la Biblia que hubo un disturbio. O sea, Pablo se propone predicar la palabra de Dios y inmediatamente empiezan los disturbios. Tú te propones caminar con Dios, inmediatamente empiezan los disturbios. Y aquí el disturbio era por unos hombres, por un hombre, dice la Biblia, llamado Demetrio, por unos obreros unos artífices que hacían figuras de la diosa Diana. Dice que hacían templecillos de Diana y que daban no poca ganancia a los artífices. Estos hombres empezaron a ver peligro en su oficio. Estos hombres empezaron a tener una lucha interior acerca de sus ganancias. Porque Pablo tenía que predicar la verdad y nos ponemos a pensar en una persona, por ejemplo, que vende discos piratas en la calle. Preguntémonos, ¿es correcto vender discos piratas en la calle? O en donde quiera que vendan piratería. La piratería pues es un robo, es un plagio. Y hay mucha gente, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, que venden crucifijos, que venden escapularios. Y esa es la fuente de su ganancia. He conocido músicos que cantan en bares, en cantinas, en antros, pero que son cristianos. Es más, artistas que se convirtieron a Cristo, pero que siguen cantando música del mundo.
Y no pienses que los quiero juzgar, pero quiero ponerme en el lugar de Pablo. ¿Qué es necesario? ¿Obedecer primero a Dios o a los hombres? ¿Qué es más importante? ¿Hacer la voluntad de Dios o simplemente como tocarnos un poquito el corazón y decir, ay, es que pobrecitos, se van a quedar sin trabajo, se van a quedar sin ganancias? Y estudiábamos versículos anteriores acerca de aquellos magos, de aquellos hechiceros, de cómo tomaron todos sus libros de magia, de brujería y de hechicería, fueron y los quemaron. Es decir, si ellos se dedicaban a la brujería y a la magia y a los trucos y a la santería y a muchas cosas, dice que ellos daban cuenta de sus hechos, iban confesando sus pecados. Y sabes, si Dios quiere, si tú quieres que Dios te bendiga, si yo quiero que Dios me bendiga, tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y una cosa más, debemos de tener fe en Dios y debemos de tener confianza en Dios. Ahorita en México dicen que va a pasar un temblor político. Porque los políticos, porque los presidentes, porque los senadores, porque los diputados, porque los empresarios durante muchos años han hecho negocios millonarios, malos negocios, han defraudado al país, han vendido al país, han hecho muchas cosas solamente para beneficio de ellos mismos. Y la Biblia aquí nos dice que estos obreros estaban en desacuerdo porque estaban perdiendo la fuente de su ganancia. Estaban viendo cómo Pablo, a través de la predicación del Señor Jesucristo, él solamente les hablaba de Dios, él solamente les decía que Jesucristo era Dios, y por supuesto que había que decirles a las personas que los dioses que ellos adoran no son dioses. No podemos callarnos la verdad, no podemos ocultar la verdad, no podemos ser insensibles. Dios quiere que nosotros prediquemos la verdad. Entonces estos hombres, dice la palabra de Dios, decían, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Yo no sé si aquí en México también se venere a esa gran diosa Diana. Acuérdate que te decía que esa diosa Diana era la diosa de la casa y de la fertilidad. Aquí en México se adora a la Virgen de Guadalupe. Una virgen que fue traída por los españoles. Pero recordemos que también los árabes conquistaron a los españoles. Y de hecho la palabra Guadalupe viene de origen árabe. La palabra Guadalupe quiere decir cuna de lobos. O cueva de lobos. No recuerdo bien cuál de las dos es. Pero la Biblia dice que solamente hay un Dios y un solo mediador que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A la Virgen se le dice que es la mediadora, pero la Virgen no es mediadora, solamente Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Jesucristo fue a la cruz, Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz para lavarnos de toda maldad. Jesucristo resucitó, en Jesucristo se cumplieron todas las profecías mesiánicas habladas desde el Antiguo Testamento. Solamente Jesucristo es Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 28, cuando oyeron esas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Un corazón que tiene el amor de Dios no se puede llenar de ira. Cuando tú dejas, o cuando las personas dejan que su corazón se llene de ira, se llene de enojo, y son impulsadas por sus sentimientos y por sus emociones malignas, entonces quien los está gobernando son fuerzas demoníacas, son fuerzas malignas. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios va a ser gobernada por estas fuerzas malignas. Ahora los que ya somos cristianos y entendemos estas cosas, cuando sentimos enojo en nuestro corazón, cuando sentimos ira, nos detenemos y entonces nos preguntamos de dónde viene todo esto y empezamos a echar fuera en el nombre de Jesucristo toda ira y todo enojo de nuestro corazón. Entonces estas personas dicen que se llenaron de ira, se llenaron de enojo diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. La gente, cuando está llena de ira, hacen cosas de las cuales sin pensar, no piensan. Por ejemplo, en algunos lugares han quemado gente inocente. Solamente dicen, esas personas son las que robaron, esas personas son los violadores, sí, yo los vi. Y muchas veces han matado en pueblos, han quemado gente inocente. He visto, he escuchado cuando voy manejando que si los coches, los conductores se arman de palabras, y entonces de repente alguien le alcanza al otro, le mete un cerrón y se baja del coche y saca una pistola y lo empieza a amenazar y el otro dice, pues dispárame. Y entonces los dos muy valientes y todo termina en tragedia. Así está la gente hoy. Dice en el versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. O sea, la gente estaba muy enojada. Y unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Muchos ni siquiera sabían por qué estaban ahí. O sea, mucha de la gente que había salido de sus casas y que había visto todo el alboroto y que ahí andaban corriendo, dice aquí la Biblia, dice que la concurrencia estaba confusa y los más, es decir, la mayoría, no sabían por qué se habían reunido. Mi esposa se está riendo, ¿verdad? Así muchas veces escuchamos que pasan cosas en la calle y se oyen por allá los gritos y se oye por allá la gente hablando y se oyen las patrullas. Y entonces sale toda la gente de sus casas y ahí van a ver qué pasa, qué pasa. Y entonces muchos se dejan llevar solamente por lo que escuchan. Como dicen por ahí, nada más andan ahí en el mitote. De mitoteros, dicen. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Imagínate el pueblo ahí gritando casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios, casi por 2 horas. Pero dice la Biblia que había mucha confusión ahí. Yo le he preguntado a mucha gente cuando les predico en el coche. Les digo, ¿usted lee la Biblia? ¿Usted conoce la Biblia? Me dicen, no. Pero sí creo en Dios.
yo creo, dicen, yo creo en mi Virgen, yo creo en mis santitos. Y entonces les pregunto acerca de la palabra de Dios y me dicen, no, es que yo no sé nada de la Biblia, yo no sé nada de los santos, no sé nada de la Virgen, pero esto me lo inculcaron mis padres. Pero la gente va a hacer sus, ¿cómo se llama? Sus peregrinaciones, ahí caminando de rodillas 2 horas a la Basílica de Guadalupe y no saben ni siquiera por qué lo hacen. Sí sé que lo hacen por devoción, pero recuerda esto que la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, es decir, la ignorancia no los exime de castigo, no porque sean muy devotos. Recordemos que la Biblia dice que muchos dirán, yo profetizaba, yo predicaba en las plazas. Tal vez algunos dirán, ay, yo daba contribuciones, yo ayudaba a los más pobres, yo llevaba comida a la gente en la calle. Pero si tú no le diste la gloria al único Salvador, al Señor Jesucristo, y no lo aceptaste en tu corazón y no lo reconociste como tu Salvador personal, no podrás ser salvo. Versículo 34, versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de ese concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Sabe? Este tribuno, un tribuno es un orador político muy elocuente. Es un magistrado de la antigua Roma que era elegido por el pueblo para defender sus derechos frente a los magistrados patricios. En la antigua Roma, el tribuno era una persona que era elegido como cabeza de cada una de las tribus y poseía atribuciones de diverso carácter: administrativo, económico, militar, civil. Además podía poner veto a las resoluciones del Senado y poner plebiscitos. Este tribuno era algo así como un juez. Este tribuno era algo así como el titular de la CNDH, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y este tribuno salió en defensa de Pablo, de Gallo y de los otros. Y el Señor me hacía entender que este tribuno era algo así como el Señor Jesucristo. Este tribuno los estaba defendiendo. Y la Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Dios era quien peleaba por ellos. Dios pelea por ti. Dios, si tú estás pasando una situación legal, si tú estás pasando una situación difícil, Dios enviará un abogado para que pelee tu caso, para que pelee tu causa. Dios te defiende. Dios se manifiesta en tu vida
a través de algunas personas. Dios le seguía demostrando a Pablo y a los demás que predicaban la palabra a través de este tribuno que los estaba defendiendo delante de toda esta multitud que estaba apaciguada. Simplemente este tribuno fue como Jesús cuando Jesús estaba con sus discípulos en medio de la tempestad. Y entonces todos sus discípulos estaban muy atemorizados. Todos sus discípulos tenían miedo y entonces Jesús se levantó y dice que reprendió a las olas y al mar y dijo: calla, enmudece, y todo se apaciguó. Aquí vemos cómo dice que habiendo dicho todo esto, despidió la multitud en Hechos 19:41. Entonces este hombre, Dios le dio la autoridad para poder apaciguar a la multitud que estaban enardecidos, que estaban llenos de ira contra Pablo y sus amigos, contra Gallo y Aristarco, que predicaban la palabra de Dios. Dios se manifiesta en tu vida a través de otras personas. Jesucristo es tu abogado. El Padre es el juez justo. Dios pelea por tu causa. La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. En resumen, la Biblia dice que Pablo se propuso en su corazón predicar. Todos esos viajes, la única finalidad era predicar la palabra de Dios. Tú, después de toda esta pandemia y esta cuarentena, sé que te has propuesto muchas cosas. Y van a venir muchas pruebas y te animo a que seas valiente. Te animo a que no desmayes. Porque te vas a enfrentar contra muchas cosas. Contra la codicia, contra el engaño, contra la mentira, contra las ganancias deshonestas, contra los deleites del mundo, los placeres del mundo, la indiferencia, la flojera. ¿Sabes? El enemigo a vencer somos nosotros mismos. Pero recuerda que tienes alguien que te ayuda, que tienes alguien que te defiende. Este tribuno aquí es una figura de Dios, es una figura de Jesucristo, porque el tribuno salió a pelear con ellos. Y en tu ministerio vas a pelear contra muchas cosas. Contra brujería, contra hechicería, contra la idolatría, contra el pecado. Habrán muchas cosas que se te van a oponer, pero recuerda que Dios estará contigo como lo estuvo también con Pablo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, y mantente firme delante de Dios, mantente fiel porque Él está contigo.